Televisa presenta. Hace apenas unos meses, no muchos, la capital del estado, Hermosillo, el centro de los poderes políticos, enfrentaba una realidad en materia de finanzas públicas, en materia de servicios públicos municipales, en materia de seguridad pública. En agosto se podía contar ya de una crisis en materia de seguridad, en materia financiera del gobierno municipal, en materia de servicios públicos. Es bueno entonces hacer un recuento de la manera en que se ha ido enfrentando esa serie de problemas en el municipio más poblado del estado, en el municipio en el que se asientan los poderes, en el municipio en el que se concentra también el debate político, en una sociedad muy politizada, muy informada y que el año pasado decidió por una opción distinta, por una propuesta por la que no se habían decidido anteriormente los hermosillenses. Hagamos un recuento, entonces, en esta emisión de Pros y Contras, de qué se ha hecho y qué falta por hacer en Hermosillo. En pocos días se cumplirán 4 meses del arranque de gobierno de Célida López Cárdenas como presidenta municipal de Hermosillo. Han sido días de ir y venir, de buscar explicaciones aunque a veces no se encuentren, de abrir cajones, de revisar papeles, de enfrentar emergencias, de transitar de lo urgente a lo importante. Problemas como la recolección de basura, una baja capacidad de respuesta de la policía municipal, cero liquidez para hacer frente a los gastos más elementales. Son problemas que fueron apareciendo a medida que avanzaban las primeras semanas y meses de la naciente administración municipal. Así se recibieron las cosas, asegura la alcaldesa. Un gobierno sin flujo de dinero y que los llevó a pedir un crédito bancario por poco más de 279 millones de pesos para pagar a proveedores y garantizar los aguinaldos. Y luego, convencer a los ciudadanos de que paguen, de que confíen en que sus impuestos se van a traducir en una mejor ciudad, en mejores servicios públicos, ofreciendo prórrogas, descuentos especiales, convenios y todo lo que sea posible para animar a los contribuyentes a presentarse en la tesorería. Entre lo más reciente se recuerda la licitación para rentar camiones recolectores de basura, que en medio de la polémica logra sacarse adelante para que a partir de la segunda semana de febrero, los hermosillenses empiecen a recibir de nuevo el servicio 2 veces por semana. La alcaldesa Célida López ataja, responde a sus detractores que tampoco había muchas opciones, con un ayuntamiento quebrado, con 28 unidades recolectoras funcionando aunque no en buen estado, de un total de 70, afectando además casi 20 rutas de recolección. Aseguran haber recibido un departamento de servicios públicos prácticamente desmantelado, porque además el problema de la recolección de basura se traduce en problemas también para 16,000 hogares. Además, solo había una barredora descompuesta, un camión de volteo, un trascabo y herramienta o maquinaria en mal estado o con muchas fallas. ¿Y qué decir del problema de inseguridad en la capital del estado? Un dolor de cabeza constante para muchos ciudadanos que sienten lo duro y también lo tupido con los robos y los asaltos. Según datos oficiales, se atiende ya el 92% de los reportes al 911, cuando en agosto solo se alcanzaba el 48%. Se redujo el robo con violencia en 35%. También el robo a negocios se redujo en un 22%. El tiempo de respuesta de la policía municipal también registra una reducción de 3 minutos. Más de 100 policías han recibido un bono por su buen desempeño. Más de 217 visitas diarias a comercios y negocios registrados en el programa de visitas y vigilancia. Más policías preparados y con perfil ciudadano al incorporar a 29 cadetes recién graduados. Ahora, al arranque de 2019, el Ayuntamiento de Hermosillo tiene un presupuesto diseñado de acuerdo a sus programas y proyectos por el orden de los 3,198 millones de pesos. Se proyectan ahorros por 460 millones. Del total del gasto anual, 407 millones serán para el pago de deuda, cuyo costo incrementó 54% según la tesorería municipal. La nómina se llevará 300 millones. El gasto operativo, incluida la policía municipal, costará 140 millones de pesos. Se planea seguir implementando programas como Hermosillo Recicla, Mi Playa es tu Playa,
adopta un bulevar, entre muchos otros. Pero además, ¿cuál es el plan de este 2019 en el Ayuntamiento de Hermosillo? ¿Cuál es el extra que se daría? ¿De qué forma le imprimirá su sello a Hermosillo el primer gobierno de Morena en la historia de la capital sonorense? Esta noche, en la primera emisión del año de Pros y Contras, la alcaldesa Célida López Cárdenas. Bueno, pues ahí está. La presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, está con nosotros esta noche de Pros y Contras, el primero del año. Muchísimas gracias. Alcaldesa, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenida. Feliz año 2019. Igualmente. Muchísimas gracias por venir, acompañada, además, escoltada por, yo creo que los 3 funcionarios que les ha tocado ayudarle a detener el cerco o la parte del cerco que tenía más hoyos, ¿será? No sé, ¿no? No sé. El tesorero, sí, Luis Alberto Aspe, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Roberto Barraza, director de Servicios Públicos Municipales. Buenas noches. Luis Alberto Campalastra, comisario general de Seguridad Pública. Muy buenas noches. Pues no sé, digo, de acuerdo a los datos que yo he estado leyendo desde que asumió la presidencia municipal Célida López Cárdenas, viendo las estadísticas y demás, por eso digo, la parte del cerco que tenía más hoyos, ¿no? Aunque haya otras partes del cerco también con dificultades. A ver, decía yo al cierre de esta presentación, ya se, digamos, daba yo un recuento. Pero bueno, hay un plan, porque esto, vamos a hacer un corte aquí, pero todavía le queda muy buen tramo, ¿no? El mejor tramo. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Bueno, pues fueron 3 meses difíciles, muy difíciles, porque efectivamente entendíamos quienes estábamos buscando la oportunidad de estar en el gobierno municipal que había retos muy importantes. Sin embargo, ya estando ahí te das cuenta de la gravedad del reto tan grande que tenemos en tantos temas, y el problema es que todas las áreas están llenas de hoyos. No son los únicos 3 funcionarios que nos han ayudado a detenerlos. Creo sinceramente que hay que decirlo con mucha claridad, no encontramos nada bien, ninguna área funcionando. Todas las áreas tienen lamentablemente que empezar de cero en algunos casos. ¿Ni una sola, alcaldesa? Ni una sola, no sé. ni una sola. Si estamos hablando de seguridad pública, realmente muy, muy difícil la situación que recibimos. Hay que recordar que ni gasolina tenían las patrullas en el momento en que nosotros entramos, un estado de fuerza muy debilitado, una corporación en donde hacía falta un mando con valores, y hay que decirlo con mucha claridad, que recuperara esta misión de lo que tiene que hacer la policía municipal. Y yo estoy muy contenta de que Luis Alberto Campalastra haya asumido esta responsabilidad, porque se requiere ahí un hombre que tenga muy claro para qué es la policía y cuál es el servicio que tiene que hacer la policía. Hablar de los números, de los índices, obviamente es nuestra tarea, se ha reducido, y yo quisiera que ahorita el comisario lo pudiera explicar, pero una corporación con muchísimos problemas dentro, con demasiada mafia dentro, con demasiados grupos organizados respondiéndole los intereses de otros. Se tuvieron que hacer cambios en todas las zonas y tuvimos incluso que tomar decisiones muy difíciles, porque había algunas áreas en donde prácticamente se tenía que desaparecer todos los equipos que estaban ya acostumbrados a trabajar con un interés, y era el no servirle a la ciudad, sino, insisto, trabajar con otros intereses. La policía municipal necesita renovarse, renovar su espíritu de servicio, y para eso se necesita un equipo de trabajo con esta misión. Yo lo he dicho con mucha claridad, cuando hay una policía municipal pactada con la delincuencia organizada, eso se ve y se siente. Cuando hay una policía que está trabajando para resolverle los problemas al ciudadano, para mantener la paz y la seguridad, se nota. Y por eso es que ahí ya hay resultados que en tan poco tiempo ya podemos compartir. Y hay que decirlo con mucha claridad, con el mismo estado de fuerza que recibimos, porque apenas en estas semanas vamos a recibir más unidades por recursos de Fortasec que todavía se pudieron recuperar. Los últimos días de la administración pasada había un recurso, gracias a las gestiones del comisario logramos aterrizarlo, y estamos en un proceso para poder adquirir más unidades, porque al menos necesitamos una unidad por sector, 80 sectores, teníamos 40 y tantas patrullas en lo que es policía preventiva,
y para poder responderle al llamado de los ciudadanos, que eso es algo que mantiene a la gente muy molesta y con mucha razón, que llaman al 911 y la policía nunca aparece. Bueno, hablábamos en esta nota de reducir el tiempo de respuesta, ¿no? Se había logrado reducir. A ver, empezó usted por el tema de seguridad pública, así que bueno, vamos a seguir por esa parte. Me queda apenas un par de minutos para terminar este bloque, pero a ver, ¿había cuántas patrullas? Son 42 unidades que estaban trabajando en el área preventiva. El área de tránsito tiene otra disposición, otro despliegue, otras funciones, pero la llamada recurrente, el justo reclamo del ciudadano está relacionado con los trabajos de la policía preventiva. La preventiva es la que exactamente atiende. Entonces, ante esa merma de unidades, el trabajo de las áreas del ayuntamiento para ir recobrando unidades que estaban en los talleres, que estaban en el taller de servicios públicos, nos ha ido incrementando poco a poco. La llegada ya en un par de días a lo más de las nuevas unidades, unas unidades más que están proyectadas, que hay un plan en el primer semestre de este año, se estará equipando las unidades suficientes para dar el tiempo de respuesta que es nuestra meta. Si bien hemos mejorado el tiempo de respuesta, nos queda mucho por hacer, esa es la verdad, todavía falta mucho por tener la capacidad suficiente y necesaria para brindar el servicio que merece el hermosillense, pero vamos en el camino. Son destellos que nos dan pues la tranquilidad que se están logrando las metas, se están logrando los objetivos. Traíamos una intención, una meta de lograr 12 minutos de tiempo de respuesta. Ahorita estamos arribita, cerca de 13 minutos, alrededor de... Pero esto debe llegar a 8 minutos y luego nuestra siguiente meta va a ser ¿Hay un estándar, hay una media? Minutos. No es necesariamente un estándar, es realmente a los requerimientos. Lo que sí debe ser señalado es la prioridad del tipo de incidente. En función de la prioridad debemos abatir los 5 minutos inclusive y lograr, no sé, un tiempo de respuesta como el que tiene Arizona, de 3 minutos, y no sé por qué no debemos aspirar a eso, y lo vamos a lograr aquí en Hermosillo. Bien, tengo que hacer una pausa y vamos a seguir platicando con el comisario de Seguridad Pública, porque aquí hay buen material para detenerse. Sí, claro. Yo tengo varias preguntas aquí. Luego, el tema de servicios públicos, al rato le entramos, Norberto, y el tema de los dineros. Decíamos, ¿el tesorero es el hombre del dinero? No. Ahora es el hombre de las deudas, ¿no? Como están las cosas, ya no es el del dinero. Pero en materia de seguridad pública, yo así de entrada, a ver, el tema de los grupos al interior de las policías municipales, el tema de las complicidades, desde cuestiones operativas de que ¿por qué no duran las patrullas? ¿Por qué se descomponen y no las arreglan? En fin, hay muchas cosas ahí que tendremos que ir aterrizando en esta mesa de pros y contras. Espero que nos alcance el tiempo. Tenemos que ir a un corte y regresamos ya para el segundo bloque. Está la presidenta municipal, Ciela López Cárdenas, con el comisario general de Seguridad Pública, el director de Servicios Públicos Municipales y el tesorero municipal. Ya regreso. Estoy con la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, en la mesa de pros y contras. Está acompañada del comisario general de Seguridad Pública, del director de Servicios Públicos Municipales y también del tesorero. Sigo con el comisario, porque estábamos, bueno, ¿cuál es la estrategia de seguridad que se va a implementar en este 2019? Pero también hay cuestiones operativas. Ya explicaba un poco la alcaldesa la cuestión de los grupos, esa especie de mafias, de complicidades que se han podido estimar que existen, y cuál es el origen también que está causando esos índices de inseguridad. Yo escuchaba datos de los altos consumos, por ejemplo, cristal, no sé qué estadísticas tengan, y también las cuestiones, comisario, operativas, pues, porque al final de cuentas los policías necesitan estar bien equipados para poder responderle al ciudadano también, ¿no? Además de bien preparados. Por supuesto. Y la parte fundamental es el recurso humano. Para que una institución funcione es atender al recurso humano.
Independientemente del pasado, de los grupos, de los intereses que se manejen, debemos pensar propositivamente, y lo primero está en generar dentro de un plan maestro que se está ahorita trabajando en conjunto con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, pensar en un plan de vida y carrera de los policías. Esa es la parte positiva que debemos dar, que nos traiga al buen quehacer a los elementos que yo menciono que son rescatables. Algunos elementos, o muchos de ellos, pueden estar en una situación de incomodidad ante una corporación que no tiene una instrucción de mando desde el alcalde, desde la alcaldesa en este caso, y de sus jefes inmediatos. Debemos proveer lo necesario para el nivel de vida de los elementos. Hay elementos que sufren para dar alimentación y o educación a los hijos, la educación que ellos quisieran, y el nivel de vida debemos procurarlo. Pensar pues en un plan de vida y carrera. Viven de con elementos. muchas limitaciones, muchas. Exactamente. Sí. Por supuesto que está también el mazo, también debe haber la sanción, también debe haber la depuración, de lo que siempre se habla como en primera instancia, y no vemos el lado de construir un buen estado de fuerza, hacer un equipo que sea la corporación y que trabaje en pro de los ciudadanos. Luego entonces también viene el equipamiento y que tengamos procesos adecuados, procesos supervisados y que tengamos la rendición de cuentas de los elementos. Son factores en los que estamos trabajando muy en serio. Tuvimos que tomar algunas medidas de carácter inmediato, ¿sí? de tomar el control de las unidades, recuperarlas, mover personal, acomodar el espacio para buscar la reducción del tiempo de respuesta. ¿No se le revelaron ahí, comisario? Algún poco. Porque de repente hay grupos con fuerza al interior. Lo hemos podido constatar en lo personal como reportero. Un poco, pero yo también veo dentro. Fuertes adentro. Sí, pero yo también veo dentro de los elementos un ánimo de buscar un cambio. Ese cambio para el que votó el país, hasta aquí vamos tocando fondo, sí, y vamos recuperando esto, también se está viviendo. El ya basta. El ya basta, ¿sí? También lo están viviendo los elementos y hay, digamos, un reconsiderar su actuación y veamos pues porque mejoren sus condiciones, veamos por equiparlos adecuadamente, veamos por mejorar los procesos, ¿sí? No vamos a inventar el hilo negro. Sí, el hilo negro está inventado de hace muchos años, solamente hay que implementarlo y hacerlo ordenadamente. Pero también pensar en el mediano y en el largo plazo. El proyecto de seguridad no es posible que se cambie de la noche a la mañana. Tal vez el país lleva 18 años o más en un retroceso y en una sensación y en una percepción del ciudadano de que la seguridad va de mal en peor. ¿Sí? Estamos empeñados, estamos convencidos de que podemos darle la vuelta a la página y escribir otra historia para Hermosillo. ¿Cuál es el origen de los índices de inseguridad en Hermosillo? Mira, adelante, alcaldesa, cuando quiera usted intervenir. Yo platico mucho con mis funcionarios en el sentido de recuperar el tema de la familia. Si no hay familia, si no hay matrimonio, si no hay padre y madre educando y cuidando a sus hijos, es muy, pero muy común encontrar nosotros con mucha frecuencia las consecuencias del rompimiento de la institución de la familia. Nosotros estamos recibiendo de 60 a 80 adolescentes en barandillas bajo el efecto de la droga y ya delinquiendo. Y el problema es que por un lado está todo lo que se tiene que hacer con la corporación, lo que hemos venido haciendo, estímulos, hemos blindado a los primeros mandos, segundos mandos con mejores estímulos económicos. Desde hace meses lo estamos haciendo porque tenemos que mejorar su calidad de vida. Pero por otro lado está el mundo afuera de la policía, en donde hay una sociedad que no educa, que no cuida a sus hijos y que no educa y no cuida a sus adolescentes. Entonces, prevención, mucha prevención contra las adicciones. Tenemos que preparar a nuestra juventud para que diga no cuando esté frente a la tentación de una droga, drogas que se venden en todas las esquinas y que es un tema que tiene el gobierno federal y el gobierno del estado junto con nosotros también que reconocer, que tenemos que atender también esta oferta indiscriminada
Y por un lado, tenemos que blindar a nuestros jóvenes. Y por eso es la estrategia de este gobierno, donde la cultura de la prevención de adicciones es importante, pero también la cultura de paz, Sergio, porque hay graves problemas de violencia ya con nuestros adolescentes y con nuestros niños. Entonces, arrancamos este año con mucha fuerza, con una gran participación. Tenemos áreas concentradas, enfocadas en estas dos importantes estrategias para poder, por un lado, sí, la policía mejorar, pero por otro lado es la sociedad también tiene que mejorar. Y tenemos que tener menos adolescentes y menos jóvenes adictos, y tenemos que tratar a estos jóvenes, y tenemos que reconocer como autoridad que hemos fallado. Hay muchísimos jóvenes en Hermosillo que necesitan tratamientos y que los padres no tienen la manera de cubrirlo. Por eso la clínica para atender las adicciones, que es una prioridad para nosotros, y que tenemos la ilusión de que esto pueda ser un modelo que se pueda replicar en todo el país. Y sobre todo decírtelo con mucha claridad, veo mucho dolor en las calles, en las colonias, hay mucho sufrimiento, hay mucho adulto mayor cuidando a sus nietos, porque ya los padres también adictos han abandonado a sus hijos. Entonces, me parece que como sociedad también tenemos que actuar en consecuencia, y por eso hay que hacer alianzas con la sociedad organizada, con las escuelas. Tenemos que entrarle juntos. También decirte que para mí las agrupaciones religiosas juegan un papel primordial en esta estrategia, porque finalmente están ahí, de todas las denominaciones, tratando de rescatar familias. Y creo que este debe ser un llamado para todo Hermosillo. Tenemos que trabajar en equipo, no solamente la autoridad municipal y los policías, porque también dentro de la policía hay una estrategia que para mí es importante, la del policía mentor amigo, en donde el policía como autoridad también tiene que dar un acompañamiento, una preceptoría a ciertas familias y a ciertos adolescentes que necesitamos rehabilitar y que tenemos que rescatar de la delincuencia. Pues entonces es una gran tarea y va en muchos sentidos, ¿no? O sea, el tema de la prevención, el tema de recuperar el entorno familiar sano, sí. ¿sí? El tema de rescatar a los muchachos o no tan muchachos que están en las drogas y que delinquen para conseguir más drogas. Así es. Sí, que eso es muy común. Sí. Y ahí están las estadísticas. Roban sí. para poder consumir. O sea, tristemente no estamos inventando, pues ojalá estuviéramos inventando, pero no lo estamos haciendo. El tema del equipamiento, el tema de la preparación de los policías, el tema de la calidad de vida de los policías. Fundamental. Ese es un tema, en lo personal yo lo he tocado y muchas veces, lo hemos tocado muchas veces, porque vemos cómo se le exige al policía, cómo se sataniza al policía. Sabemos que hay policías que la verdad no son nada recomendables, no son nada rescatables, pero también sabemos que hay muchos que sí lo son. Es correcto. ¿Sí? Y salen de su turno a pararse en la esquina, a esperar el camión, ¿sí? A llegar a su casa en los alrededores de la ciudad, una casa muy modesta, a preguntarse de dónde van a sacar para pagar la luz. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Hay muchos policías que viven así al día, ¿sí? Y entonces salen con ese nivel de estrés, preocupados porque no pueden satisfacer las necesidades mínimas de sus familias. Y aún así tienen que salir a cuidar al ciudadano, un ciudadano que muchas veces no los comprende, hablando de la parte de los policías buenos, ¿no? Es correcto. Y consideras que siempre estamos hablando, y el tema es cómo depurar y cómo terminar con el policía malo de las corporaciones. Claro que es tema, y también en eso tenemos tareas por hacer y tareas que estamos iniciando. Pero también, pues lo principal es que tengamos una corporación sana, motivada. Una corporación motivada. Claro. ¿Se ha depurado en estos meses la policía? Sí. No han alcanzado todavía. Sí, hay algunos casos muy, muy específicos y que no han sido de la opinión pública, pero estamos trabajando en eso a través de la Comisión de Honor. Bueno, pues entonces habría que estar muy atentos. Es un gran tema que da para mucho tiempo, para mucho tiempo, porque pues la gente muchas veces no repara, alcaldesa, en este tipo de situaciones. La gente quiere que el policía llegue rápido. Claro. ¿Sí?
sobre todo los policías municipales que actúan en la mayoría de los casos como primer respondiente. Y ese es otro tema, ¿eh? El nuevo sistema de justicia penal, ¿sí? Que les complica mucho la existencia a los policías y luego muchos policías no llegan. No sé si tengas, comisario, una estadística al respecto, que muchos policías mejor no llegan porque luego es un problemón, ¿sí? Con el informe policial homologado, cuando el famoso IPH, que les quita mucho tiempo y luego que los mete en problemas legales a ellos. Y entonces, en medio de todo esto, el policía además se siente desprotegido. Yo he platicado con los policías que se sienten desprotegidos frente a esa nueva legislación. Es correcto. Es un gran tema también, como mencionas. Aparte de la cuestión de la capacitación y elaborar correctamente un informe policial homologado, todo lo que lleva atrás de eso, incluyendo el tiempo que posiblemente ya tiempo de que ya había salido de su turno el elemento y le sigue dedicando al empeño, y que si los juicios o la presentación del detenido, todo eso que va adicionado. ¿Cuánto están haciendo un IPH? Es un trabajo hora, ¿no? Más de posiblemente más, pero es el inicio del proceso, pero todavía el proceso les exige mayor dedicación en tiempos y en audiencias, etcétera. A ver, me queda un minuto para ir al corte. ¿Cuánto gana un policía, el más que gane? 12,400 pesos. ¿El que más gana? Mensuales. No, el que no es el base. Ese ¿Es el base? Ese es el base. 12,400. Así es. ¿De ahí para arriba? Y hasta ahí, hasta arriba podemos ver policías que ganan hasta 30,000, que ya son de los jefes, pero son muy pocos. Sí, nada más decirte que este es el primer año 2019 en donde por primera vez la Policía Municipal tiene un fondo grande, importante de estímulos que se van a estar entregando en base a resultados por zonas. Los equipos que den mejores resultados, que bajen índices, que tengan más IPHs, todo esto se está premiando con estímulos económicos. Bueno, vamos a ir al corte y luego regresamos. Bueno, ya vamos al tercer bloque. Si hay algo que aterrizar de seguridad pública, bueno, lo aterrizamos para pasar la parte de los dineros. Porque no tenemos que saber cómo hacerlo. Sí, porque pues de allá va a salir para pagar todo eso, ¿no? Entonces, en la mesa de pros y contras, con la alcaldesa Celia López Cárdenas, el comisario, el tesorero y el director de servicios públicos. Ya regreso. Bueno, en la mesa de pros y contras vamos ya al tercer bloque, el bloque largo, y vamos a aterrizar lo que podamos en materia de seguridad pública, porque todavía nos falta hablar con el tesorero y también con el director de servicios públicos municipales, así que si queda algo, a reserva de las conclusiones al final. Alcaldesa, en el tema de seguridad pública, y pasamos pues con el tesorero, porque pues es el que va a recaudar el dinerito para que todo lo demás salga, ¿no? Así es. Nos quedamos así, pasamos con el tema del tesorero ya. De las finanzas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el tema de las finanzas son, a ver si recuerdo el dato, 3,198 pesos. 3,198 millones de pesos, ¿sí? Lo que se lleva este presupuesto con 188,137 pesos. Es correcto. Bien. Presupuesto de egresos 2019. Este es el presupuesto de egresos para este 2019. Y de ahí se van 300 millones a nómina, 140 al gasto operativo. Bueno, se va al 50. Ahorro. Básicamente es lo que se está ahorrando en relación a presupuesto del año pasado, ¿no? Son ahorros por los 460 millones de pesos aproximadamente. ¿No? Sí. Del presupuesto con el que terminamos el año anterior a este presupuesto. Este sí lo hicieron ustedes, pues el anterior lo agarraron empezado. Es correcto. Y terminado, además. ¿Sí? y muy terminado, exactamente. Entonces, el presupuesto de este año se enfoca principalmente tenemos que ahorrar en algunos sectores, y básicamente en los sectores donde se puede ahorrar es en lo que es servicios personales, que es básicamente todo lo relacionado con nóminas, lo que es el gasto corriente, gasto diferentes en diferentes áreas, y el gasto de medios, ¿no? Esto nos lleva a ahorrar alrededor de 500 millones de pesos. Ese ahorro, el enfoque que se le pretende dar a ese ahorro es básicamente servicios públicos municipales, seguridad pública y atención a la población vulnerable. Bien, de cada peso que entra al ayuntamiento, vamos a dividirlo, ¿cuánto es ingreso propio, recursos federales?
Sí, correcto, y está muy interesante. El municipio tiene 3 fuentes de ingreso importantes, ¿no? Que son los propios propios del municipio. Posteriormente tenemos las participaciones Ciertos federales. derechos, el predial, etcétera. Prediales, derechos, permisos, todos los impuestos, multas, exactamente. Todo lo que ingresa por ese lado. Viene otro conducto que son las participaciones federales, y después vienen las aportaciones federales. Las aportaciones federales son aquellas que vienen etiquetadas, que comúnmente se conoce como presupuestos etiquetados, que vienen directamente a obras, no se destina más que a lo que específicamente está. El presupuesto del medio, como el segundo presupuesto de participaciones federales, es el que es muy delicado, es el que realmente nos está golpeando, y muy, muy fuerte a Hermosillo, y es una de las cosas que pues, visualizamos desde un inicio de la administración. Ese presupuesto de participaciones federales, el 80% de ese presupuesto se va a atención de deuda. Entonces, nosotros para este año tenemos más de alrededor de 450, 500 millones de pesos reservados para pago de deuda. Y es básicamente, que aquí viene lo más triste del asunto, que son intereses. Entonces, este año tenemos intereses y muy poco capital. Este año es uno de los grandes retos que tenemos, es la reestructuración de esa deuda, ¿no? Estamos desde el último mes del año pasado, se nos autorizó por parte del Cabildo iniciar un proceso de reestructura. Ya lo hemos estado iniciando, ya hemos estado tocando muchas puertas, y esperemos presentar ya en los próximos meses algo. Usted me decía algo en una entrevista que tuvimos en el noticiero, de que estaban muy comprometidos ya las participaciones federales para el tema de la deuda. Ahora vamos otra vez al mismo ejemplo, pues de cada peso que se paga, ¿cuánto se va a capital y cuánto es a puro interés? Bueno, de cada peso que se paga, aproximadamente el 92% se va a intereses, y el 8%... O sea, 92 centavos se van a intereses, y 8 centavos participaciones federales. De las participaciones federales que recibimos, que se destinan a deuda, ¿no? El 92%, 92 centavos se van a intereses, y el 8% se va a ¿Y es posible revertir de alguna manera eso? Sí, claro, estamos viendo muchas alternativas, estamos estudiando muchos escenarios en donde es algo primordial. Si realmente aquí en la ciudad se desea hacer cambios trascendentes, ese concepto, son deudas que vienen de 2 o 3 administraciones anteriores, en donde deudas de corto plazo las han pasado a largo plazo, cosas que no deberían de haber sucedido, pero sin embargo así recibimos las cosas, ¿no? Entonces tenemos que hacer, pues idear, ser creativos, a ver cómo resolvemos ese problema. El otro día, platicando con gente de Secretaría de Hacienda, nos comentaba o les sorprendió, pues, cuando platicábamos nosotros de esta situación del 80% de que estamos grabados en las participaciones federales, y comentaba, pues lo sano deberíamos de estar 30, 40% cuando mucho, ¿no? Entonces el brinco es todo un reto el que estamos que tenemos que resolver en este semestre, este año, porque ese dinero se tiene que liberar precisamente para atacar, o para no para atacar, sino para cubrir, pues, todos los programas que Hermosillo requiere para volverlo a poner, para volver a poner a Hermosillo como una ciudad de gran nivel, como lo ¿Es reducido aún el margen de maniobra con Sí, ese, por con ese supuesto. dinero? Yo te voy a platicar, y también me interesa que los ciudadanos de Hermosillo tengan mucha claridad. Tenemos un municipio que vive para 2 cosas, para pagar nómina y para pagar intereses de la deuda. En eso se nos van todos nuestros ingresos. Lo proyectado para decaptación de predial y el traslado de dominio, que dicho sea de paso, más o menos 200 millones de traslado de dominio. 4 días antes de irse, la administración pasada giró 135 millones de créditos fiscales, prácticamente entregando todo ese traslado de dominio, que es un delito, es un abuso de autoridad. Pero entonces decir con mucha claridad, todas las participaciones federales se nos están yendo para pagar intereses y muy poco capital. Y con los ingresos propios del municipio pagamos la nómina, el gasto corriente. ¿Cuál es nuestra aspiración financieramente? Y es algo que hemos platicado mucho el tesorero y varias personas del equipo. Nosotros tenemos que lograr reducir la nómina. Si no logramos reducir el gasto de nómina, no vamos a poder sacar adelante los compromisos que demanda la ciudad. Y por otro lado, tenemos que presionar a la Secretaría de Hacienda para que reconozca que todo el recurso federal se está yendo a pagar intereses. Lo que necesitamos es lograr que el secretario de Hacienda, Ursúa, entienda, y su equipo, que valdría más la pena que se hiciera un rescate financiero
de estas deudas y que mejor ese mismo recurso federal se vaya a capital y que no se esté erogando ese dinero que es de la federación y que se esté solamente yendo a beneficio de los bancos. Entonces, sí me parece que por este lado nosotros tenemos que ser más eficientes. 5,000 empleados, Sergio, imposible. Hemos hecho un gran esfuerzo para reducir el personal. El que sí está de mi lado es el de confianza y hemos estado reduciendo muchísimo. Tenemos nosotros que tener al menos 150 millones liberados del personal de confianza sin afectar policías ni bomberos que están en estos 2,000 trabajadores. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Y por otro lado está el gran tema del sindicato. Es lo que iba a preguntar, ¿y los sindicalizados? Tenemos ¿qué? 2,000 sindicalizados. Tenemos un contrato colectivo que no está acorde a la realidad. Se heredan las plazas, donde ¿no? se heredan las plazas, donde les tenemos que estar dando dinero para todo y por todo. Y esto es inviable para una ciudad como la que tenemos. Necesitamos el amparo de la justicia para poder proceder y para que nos autoricen la liquidación de al menos un importante número de sindicalizados, que además decirte no los necesita el ayuntamiento, están en áreas donde no se requieren. Hay demasiado personal que no tiene perfiles técnicos y también que tienen algunos vicios, no asisten, presentan incapacidades con mucha frecuencia, salen antes de su horario de trabajo, llegan tarde. Entonces, este año nosotros tenemos que acudir ante la autoridad para poder lograr primero la revisión de ese contrato colectivo y segundo, buscar el amparo de la justicia para poder proceder legalmente. Porque lo que no queremos es finiquitar gente y que después a la vuelta de la esquina vengan las demandas. Y vengan las demandas, así es. Pues es un buen reto, ¿eh? Es un buen reto, o sea, modificar las condiciones del contrato colectivo de trabajo. Tenemos que lograr mejoras para el ayuntamiento. Y es que este es el tema, mira, por un lado están los trabajadores, pero por otro lado cada colonia a la que yo entro, en donde me encuentro colonias sin drenaje, sin pavimentación, colonias en donde no tenemos una correcta distribución de los servicios públicos y ahí decirte es muy compleja la situación, tenemos poco presupuesto para infraestructura, fugas de agua por donde quiera, hay un grave problema de la distribución del agua en la ciudad y tenemos un problema enorme este 2019 porque no nos alcanzan los recursos del organismo operador del agua para pagar la luz eléctrica del acueducto y suben también no solamente la tarifa, tenemos una tarifa industrial, cuando no deberíamos de tener una tarifa así, debería de ser una tarifa en donde no se lucra, tiene que haber una tarifa acorde a los organismos operadores del agua y cada que entras a una colonia te das cuenta que se ocupa inversión. Entonces, o seguimos con una ciudad que tiene ingresos para pagar nómina y para pagar deuda o reducimos la deuda a como se pueda y aquí el tesorero está empeñado en este año vamos a abonarle a la deuda 5 millones, 20, 30, 80, 100, los que podamos, pero tenemos que abonarle a la deuda porque si no le abonamos a la deuda esto no se va a acabar. Se los está comiendo. A ver, ¿cómo operaría? Habla de un rescate financiero de parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo sería ese rescate financiero? Que el gobierno federal absorba la deuda o que mande un dinero extra para pagarla. ¿Cómo rescatarían? Hay diferentes formas, ¿no? Básicamente, o sea, obviamente no se puede volver al FOBAPROA municipal ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay formas en que se puede hacer. Por ejemplo, bursatilizar ingresos que tienen los ayuntamientos, o sea, en tiempo futuro traerlo a tiempo presente y poder abonarle a esta deuda que comentamos. Ese es un camino. Otro camino es donde ellos, algunos ingresos futuros que se tienen, también lo vuelven a traer a valor presente y empiezan ellos a liquidar a través de nosotros los pagos de capital. Entonces hay varias formas de realizarlo. Se requiere voluntad. ¿No? Y sí, exactamente, se requiere voluntad y sobre todo concientizar a la nueva administración, que por cierto que nos han abierto las puertas, de que hay un problema muy muy grave, no solo en el municipio de Hermosillo, sino en muchos más. Bueno, Hermosillo es el que interesa ahorita, en donde si no hacemos esta situación, pues no vamos a salir del hoyo, ¿no? Es mucho el dinero que se está destinando
para el pago a bancos, ¿no? Tenemos años escuchando a analistas, a especialistas, a estudiosos, investigadores diciendo los ayuntamientos se están endeudando de más. Se están comprometiendo mucho sus ingresos para deuda. Están contratando, están pidiendo mucho dinero prestado. No hay quien les ponga un alto. Se tiene que poner un alto al endeudamiento de los municipios porque después no va a haber dinero que alcance para rescatarlos. ¿Hay dinero que alcance para rescatar a Hermosillo ahora? ¿Todavía? ¿Estamos a tiempo o todavía no? No, claro que sí, o sea, tenemos internamente, ¿no? Ya, Sí. Ya no Hablando concretamente de Hermosillo. Tenemos que ser muy disciplinados en el gasto. Básicamente, los ahorros que exponíamos ahorita en un principio se tienen que destinar a la deuda, ¿no? Que eso pues, nos va a impactar en liberar mucho dinero que se paga a intereses para meterlo a la ciudad. Pero todo tiene que estar basado en una disciplina, no podemos realmente ya estarse manteniendo una nómina tan alta por el lado de los empleos de confianza, por el lado del sindicato, también 5,200 empleados en Hermosillo, es algo estratosférico. Tenemos que hacer muchos ahorros y mucho control en el manejo de los dineros en las diferentes dependencias y eso seguramente nos va a generar suficiente liquidez para hacer frente a las necesidades de la ciudad y para hacer frente a las necesidades que tenemos. ¿Estarían ustedes avanzando y pretenden dejar cómo las finanzas municipales? Yo sé que va empezando, pues, pero hay un plan a 3 años. Yo quiero platicarte rápidamente un punto que es importantísimo y es estratégico en la administración pública. Para mi gusto, la ley de disciplina financiera llegó tarde. Llegó tarde porque llegó cuando ya todos los municipios estaban endeudadísimos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no hay disciplina financiera. Tienes partidas, tienes un presupuesto y las dependencias gastan sin considerar si existe realmente el flujo, si realmente tenemos nosotros la suficiencia presupuestal. ¿Qué te va a permitir tener una mejor administración? Tener de entrada un buen sistema contable. En Hermosillo parece ridículo, pero lo es, no tenemos un sistema contable. La ley de contabilidad gubernamental obligaba a todos los municipios del 2016 tener un sistema contable. Y lo que tenemos ahora, Sergio, es un Excel en donde todo el mundo borra, copia, pega y no hay orden. De tal manera que cada quien gasta lo que quiere como quiere sin autorización de nadie. Esto es un caos. Lo que estamos haciendo es implementar en Hermosillo un sistema contable que le permita al tesorero tener control de todas las áreas y que nadie gaste y que nadie pida nada que no esté autorizado. Y esto se tiene que llevar a cabo porque primero tienes que pagar, como en cualquier casa, primero pagamos si la gente renta casa, la renta, la comida, la luz, el teléfono y la gasolina, y con lo que sobra haces otras cosas. Aquí nosotros primero tenemos que tener claridad de cuáles son las prioridades y lo demás, si hay flujo, porque vienen el mes de enero, febrero, marzo, hay ingresos, hay prediales y hay funcionarios públicos que se vuelven locos cuando ven las cuentas con mucho ingreso. La tragedia es que a partir de julio ya no hay ingresos. Ya se acabó. Y si no administras con mucho rigor y si no mantienes los pies en la tierra y si no ves una cuenta de bancos donde el dinero no es tuyo, es de la ciudad, y si no estás operando una administración inflando facturas, metiendo facturas apócrifas, inflando licitaciones, no tenemos idea, Sergio, cuánto se llevaban. No lo podemos medir, nos vamos a dar cuenta en este ejercicio presupuestal y el dinero ahí va a estar y entonces nos tendrá que alcanzar. ¿Cómo aspiro yo a terminar esta administración? Una administración sin deuda generada por nosotros, que esto es fundamental, pero además con la capacidad de haberle abonado a los bancos en estos 3 años una cantidad importante con los ahorros que vamos haciendo. Sí, no sabemos todavía si vamos a poderle abonar 100 millones, 200, 300, pero hay que abonarle a los bancos, hay que pagar deuda. Y por otro lado, el tema de los proveedores, porque a mí me buscan proveedores no nada más de la administración pasada y al tesorero ni se diga, ¿verdad, tesorero? Sí, es ahorita el hombre más buscado de Hermosillo, porque lamentablemente hay mucho ciudadano que da el servicio
y simplemente quienes estaban arrendando edificios todo el año pasado no les pagaban. Entonces encontramos una administración que no era ni siquiera capaz de pagar las rentas de sus oficinas. Para eso tenemos que hacer cosas importantes, como haber juntado muchas oficinas en un solo lugar, Sí. un gobierno más austero. Bien, vamos al tema de servicios públicos municipales, porque Norberto Barraza, pues ya le ha tocado las batallas, le toca organizar las cosas ahí en servicios públicos para que pues alcance. ¿Cuál es el plan en materia de servicios públicos municipales? Ya hablamos del tema del arrendamiento de las unidades, lo platicamos con el tesorero en alguna ocasión, la alcaldesa también. Pero bueno, en materia de prestación de estos servicios. Fíjate que te lo digo, ¿cómo vamos Sergio, quedando? y de verdad de que nos da tristeza en este sentido, cuando ves de la deuda del ayuntamiento y cuando ves en donde esa deuda no ha venido realmente a mejorar Hermosillo. A mí en lo particular, y te digo como una persona común y corriente, me da tristeza que mis impuestos no los estoy recibiendo, ¿sí? Hermosillo, comparado con el año 2000, estamos muy mal. Entonces, ¿qué pasó con ese Hermosillo en los últimos 18 años? No tenemos recolectores de basura, no tenemos barredoras. En el año 2000 teníamos 11 barredoras trabajando. ¿Cuántas hay ahorita? Hay una. Imagínate, para poder barrer 380 kilómetros de camellón que tenemos. La mitad sirve. Bueno, pues te digo, no sirve, pues. Entonces, un trascabo, 2 dompes, o sea, lo vemos en nuestra ciudad. ¿Cómo, Norberto? O sea, es Hermosillo, pues, o sea, con todo respeto, no es un municipio pequeño. Es Hermosillo, pues, es la capital. Es la capital. Es Como donde con está Trascabo, como que 2 dompes, ¿no? el auge económico. Ahorita hay minería, hay industria, hay comercio, hay universidades, hay un montón de cosas. Y los problemas, mira, o sea, nos metemos en una colonia, de cuenta, de como palomita de maíz, ¿qué es esto? No, de todos lados problemas, para donde voltees. Entonces, mira, hablando en cosas ya concretas, vamos a mejorar en todos los aspectos, pero sí es importante ubicarnos en nuestra realidad actual. Algo nos pasó, algo nos falló, sí, y lo más seguro es que haya fallado el gobierno, de como está muy claro, y también nosotros como sociedad. Como sociedad debemos de ser más exigentes que nuestro patrimonio, el de nuestra vida diaria, el que pase el recolector, el que pase la barredora, el que se arregle el foco, el que esté bien nuestro parque, realmente se cumpla. ¿Sí? No dormimos en ese aspecto. Pero mira, ya estamos en proceso de la compra de esos 30 camiones. En la segunda quincena del mes de febrero vamos a tener ya 2 veces por semana. Le vamos a meter muchas ganas, ¿sí?, al reciclado, ¿sí? Aquí hay 2 detalles muy importantes. Ahorita cuando vemos de deudas, ahorita en nuestras manos está cómo hacer más barato el servicio público. Una es reduciendo nuestras basuras en nuestras casas y el otro aspecto es, si ya lo producimos, hay que reciclarlo. Eso está en nuestras manos. Le bajamos un montón al costo de recolección, habiendo tantas necesidades como es la pavimentación, como es la cuestión de los parques, como hay tantas invasiones en Hermosillo. Todavía estamos hablando de 5,000 a 6,000 familias que no tienen dónde vivir, que viven en el monte prácticamente. 5,000 a 6,000 familias en Hermosillo que invaden. Están invadidas. Invasiones. Entonces, realmente sí nos duele como ciudadano, ¿no? Y más ahorita como trabajador del ayuntamiento, ver las carencias que tenemos de nuestra ciudad. Por eso es que, mira, de todas esas carencias también hay sociedad civil de que le está echando ganas. Y sociedad civil no creas que de esos de siempre, no. Hay señoras en colonias como Real del Carmen, como Villaverde, como Los Arroyos, en donde le están echando ganas y que vamos a salir adelante. Los parques, fíjate, de los 900 parques, ya le has dado, en donde ya le hemos dado servicio a 450 parques. De los 380 kilómetros de camellones, ya le damos servicio a 300. De aquí a febrero vamos a terminar todos los camellones. Realmente los camiones estaban en muy mal estado. Muy greñudos. Sucios y en fin, todo eso. Miren, les digo, nomás necesitamos la cooperación de todos en este sentido. La solución está en manos de todos.
nosotros traemos muchas ganas, realmente de la alcaldesa ha sido muy concreta, ha sido muy transparente, de resultados, ¿sí? Con cosas objetivas, o sea, cosas que las podemos tentar y no simulación. Entonces nos vamos a ir a las colonias fuertemente, no va a haber problemas de recolección de basura, estamos atacando los basuros clandestinos, vamos a mejorar los 900 parques con un programa muy novedoso que es en donde las familias se van a encargar los parques, ya iniciamos esa prueba piloto, está funcionando muy bien. ¿Sí? Involucrando a la sociedad. Involucrando a la sociedad. Bueno, habíamos quedado y lo cumplimos en que el tiempo no iba a alcanzar. ¿Sí? Porque ya quedan más o menos unos 2 o 3 minutos. 3 minutos nos quedan de programa. Yo creo que sería bueno hacer una conclusión sobre algún tema, sobre los temas que hemos abordado aquí y algún otro tema, alcaldesa, que quiera dejar sobre la mesa, digo, para futuros ejercicios como este, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita decía Norberto, ¿qué ha pasado con la deuda? ¿Qué hicieron los gobiernos con esos 1,800 millones de pesos que estamos ahorita en bancos adeudando y que tenemos que pagarlos? No hay realmente una consistencia en la deuda comparado con el beneficio para la ciudad. En este sentido, este es un gobierno que tiene que llegar a enderezar el camino. Estoy rodeada de gente muy valiosa, funcionarios públicos muy comprometidos, gente, hay que decirlo, que no son políticos la mayoría, muchos de ellos por primera vez en el gobierno. Tenemos retos en todas las áreas, en SIDUE, obra pública, en el organismo operador del agua. Esta es una administración que llegó por fortuna para la ciudad con un compromiso muy, muy alto y es la de gobernar con mucha honestidad. Yo creo sinceramente que poco a poco se van a ir viendo los resultados. La gente está muy escéptica, Sergio, la gente no cree y por eso nos cuesta mucho trabajo a veces encontrar el apoyo y el respaldo, como por ejemplo con la cuota que solicitamos de donación de los 120 pesos. Hay cosas que tenemos que tener claro y es que la sociedad no está dispuesta a dar nada más, ni un peso más. Y lamentablemente no es suficiente con lo que tenemos ahorita porque solo el 50% de la población de Hermosillo paga su predial. La invitación es a que la gente nos apoye, que nos dé un voto de confianza para que vayan y colaboren y nosotros comprometernos a que ese dinero va a ser bien utilizado en seguridad, en servicios públicos. Estos son los dos ejes más importantes que nosotros tenemos. Tenemos la convicción de dejar un patrimonio para la ciudad en todos los mecanismos que nosotros arrancamos, como es el arrendamiento con opción a compra de los camiones. Tengo claridad de que en servicios públicos vamos a hacer la diferencia y también en seguridad y en finanzas. Se tiene que notar la mano de un equipo honesto que tiene que hacer las cosas bien. Tenemos retos muy importantes, tenemos que hablar de TecMed, tenemos que hablar de la planta tratadora de aguas residuales, tenemos que hablar de la concesión del alumbrado público. Y en todos sí, y es cada un tema que uno, no alcanzamos, por ejemplo. En todos y cada uno de estos temas, decirte que estamos dando la pelea por los ciudadanos. Tenemos que dejar nosotros una administración encaminada a una ciudad que le responda a los ciudadanos realmente y que le podamos dar respuesta, porque la gente necesita resultados. Y en este sentido, lo que sí me queda claro es que necesitamos que la policía dé resultados, que servicios públicos estén trabajando todos los días, pero con equipamiento, el que vamos a ir adquiriendo poco a poco para que Norberto pueda cumplir con su trabajo, que el comisario tenga las patrullas necesarias para reducir los tiempos de respuesta, que el tesorero pueda hacer una buena gestión. Implica, de mi parte, andar con el chicote correteando a todos los funcionarios, cuidando el gasto. Ese es el papel del alcalde. El alcalde tiene que gobernar y tiene que poner pues mucho de su parte, ¿no? Orden. Orden. Alcaldesa, le agradezco mucho. No, al contrario. Esta visita, este ejercicio, yo creo que valdrá la pena repetirlo en un tiempo más para ir viendo la evolución, ¿no? De estas cosas, de estos temas. Sí. Y tocar los otros que usted mencionó superficialmente, pero que no alcanzamos a desarrollar. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias a usted. Muchísimas gracias, la alcaldesa Célida López Cárdenas. Gracias también al comisario Luis Alberto Campalastra, al director de Servicios Públicos, Norberto Barraza, al tesorero Alberto Aspe. Gracias. Muchas gracias a los tres. Presidenta, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su atención a esta mesa de pros y contras.